Mañana dan la inflación. Vos que observás el vuelo de las aves y las vísceras de los animales como los antiguos, ¿qué da la inflación? Bueno, primer dato que tenemos certero es que Ciudad de Buenos Aires ya dio su inflación, que fue más de 21%, 21,7% para ser preciso. Ciudad de Buenos Aires tiene mucha incidencia de servicios que aumentaron, entonces lo más probable es que Nación pondere un poquito menos y pueda estar por debajo del 20%. Nuestra estimación es que está cercana a 18%. Es una estimación que no es la del INDEC, por supuesto que es mucho más grande, pero sí te da que viene bajando respecto de diciembre, que fue muy alta, una inflación muy alta. Si vos tenés 25,5 del mes anterior, suponete que te da 20, 19, 20,5, más y menos. ¿Eso constituye un patrón? ¿Es demasiado apresurado? Es decir, ¿está bajando y va a bajar a 5 por mes? No, eso sí es bastante apresurado decir que va a bajar así, sobre todo porque hay muchos aumentos que no sabemos cuándo se van a dar. Y estoy hablando acá, por ejemplo, de lo que es el aumento de las tarifas públicas, una discusión que se ha postergado un poco más para adelante. Lo mismo va a pasar con, obviamente lo hablamos la otra vez también, que va a pasar con el dólar, va a ser el otro factor clave, que yo creo que va a estar tranquilo, el oficial, siempre hablando del oficial, hasta por lo menos el cierre de marzo, y después de ahí puede llegar a haber algún movimiento más fuerte, digamos. Bueno, ahí volvemos a el oficial, que es un precio, bueno, fundamental de la economía, el dólar. ¿Qué es gobernabilidad? ¿Recuerdan cuando hasta hace unos años decía gobernar es también manejar la calle? Bueno, las corridas de la calle, las corridas del dólar, ahí cruje todo. Ezequiel Burgo publicó un tuit en X, ex Twitter, vean ustedes, cuéntame tu aldea, contarás, no sé si el mundo, pero la patria, diría Cristina, subsidiada. Hace semanas que en el tren veo molinetes liberados porque no funcionan las terminales SUBE, muchos terminamos cargando en el subte por ventanilla. Un ejemplo más que para el Estado es más fácil subsidiar que cobrar y pagar salarios que capital, independientemente de la política. Bueno, claramente escribiste en estado de furia total, Ezequiel. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿ustedes? Bien. ¿Qué querés contar con eso? No, ¿Qué que viste? parece... Y amplialo. Parece contraintuitivo con lo que desea el gobierno o con lo que expresa el gobierno de querer bajar subsidios. Cuando vos empezás a usar el transporte público o ves que en el transporte público, sobre todo en el tren estoy hablando, es cada vez más fácil viajar gratis, entre comillas, porque vos podés apoyar la tarjeta SUBE, pero resulta que cada vez más se está llegando a la boletería de los trenes y el sistema SUBE no funciona. Y directamente hoy, literal, textual, el señor de la boletería me dijo, pasá. Y pasás gratis en la estación donde uno se sube y también en la terminal en Retiro, a donde llegué yo. Lo que quiero decir es que, bueno, todo eso, los subsidios así no van a bajar, sino que van a ser difícil bajarlos y que es más fácil, en definitiva, poner a una persona, si querés, en algún puesto, sí, en el subte, a cargar la SUBE, que bueno, que a invertir en un buen sistema de cobranza en cada estación de tren para que el sistema de transporte se autofinancie de la forma más eficiente posible. Ezequiel, esto me parece que es un problema. Todo eso es un costo, ¿no?, para el gobierno. En algunos rubros, en algunos lugares del gobierno, que es un problema de gestión, porque el titular de Ferrocarriles hasta hace menos de un mes no habían nombrado a nadie. Ahí voy. Ese es un gran punto el que acabas de decir, Pablo, porque la política la manejás vos, pero recién hablaban del tema Macri. Yo creo que el equipo económico, el gobierno de Milei, todavía tiene muchos objetivos, dado los instrumentos que tiene y el tamaño del equipo económico que tiene. Todavía no es un equipo económico que uno podría decir, no sé si está configurado este equipo económico para afrontar la tarea y para resolver todos los objetivos que el presidente se plantea. Porque resolver la cuestión de los subsidios de transporte, resolver la cuestión de las tarifas energéticas. No hay un subsecretario de energía aún. Cuando vos querés segmentar las tarifas, es algo que no hacen ni siquiera los países más desarrollados del mundo, porque decodificar por deciles, por segmentos, los hogares, cuánto ganan, cuánto deberías pagar,
es un arte dificilísimo que encima necesitas mucha estadística buena que el Estado argentino no cuenta. Como dijo una vez un intendente, el Estado argentino no puede ni cortar el pasto de la ruta. Y todo eso, como decía un viejo economista, es gente, necesitas gente. Los equipos económicos son gente. Cavallo tenía un mega equipo económico. Claro. Y me parece que todavía a Milei eso le falta. Bien, en un ratito te voy a preguntar lo siguiente. La SUBE, ¿es imprescindible? Porque nos naturalizamos que es la SUBE. ¿Y qué pasa si, como en otros lugares, con el celular, Totalmente, con un código paso o con la tarjeta de débito? Y además incluso creo que tiene como un cargo fuerte la SUBE. Ahora vuelvo con eso. El gobierno se jacta de algo, Caputo, el ministro de Economía. Tenemos ya déficit cero en enero. Sí. Incluso nos dio un pequeñito superávit, que es real. Pero también es real que se logró pisando partidas o reduciendo partidas, por supuesto, en gasto social, en jubilaciones que perdieron, transferencias que no se hicieron. Es decir, cosas pisadas que después se van a descongelar y van a tener que ocurrir. Es decir, ¿cómo ves el impulso o el interés del gobierno del déficit fiscal a mediano plazo, los próximos meses? Sí, lo que por ahora tenemos y sabemos bien es lo que se llama el devengado. O sea, ¿qué es lo que el gobierno te muestra? Yo gasté en esto, yo gasté en esto. Lo que no sabemos bien es el base caja, que eso lo vamos a conocer en unos días, que ahí vamos a poder ver la diferencia de qué es lo que se gastó y cuánto se pisó que queda para adelante. Pero es cierto que hay muchas partidas que se van a terminar ejecutando hacia adelante, pero el gobierno está haciendo un ajuste muy fuerte. Y los ves en los datos de actividad económica. Digo, la contracara del gobierno saliendo de muchos gastos es una recesión que se está profundizando, porque no es que tenés un shock de inversión en el sector privado que te está reemplazando a ese estado, ¿no? Entonces, los últimos datos de despacho de cemento dieron muy mal, de patentamiento de auto dieron muy mal, de viajes, ventas minoristas, todo eso está dando muy mal a costa también de una caída de la actividad muy fuerte que te permite tener un superávit. Entonces yo creo que el gobierno está muy con el objetivo puesto en la cabeza y que claramente lo está logrando. Los eneros suelen ser mejor que el resto del año. Eso también es otro dato importante en lo fiscal. El resto del año empieza a ser un poquito más complicado. Bien, la terapéutica recesiva para frenar la inflación, ahora en un ratito te pregunto cuánto podés dar este remedio recesivo para achicar los gastos, bajar la emisión y que baje la inflación. Pablo. Ahora, le quiero preguntar a los dos algo que vincula la política con la economía. Digo, si hay un acuerdo entre Macri y Milei, ¿en qué cambia la administración? Vos antes decías, falta expertise. ¿En qué puede cambiar? No, expertise no, porque a ver, recién lo estamos hablando con Santi fuera de cámara. Uno ve en este gobierno, en la conducción de la política económica, lo que uno ve que no vio claramente en el gobierno anterior, es coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Incluso tampoco la tuvo el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, en este gobierno ves una coordinación. Yo no hablo falta de expertise. Yo lo que digo es, tienen muchos objetivos y me parece que todavía no es un equipo como el que tuvo, por ejemplo, Menem en los 90, ya que el presidente... Recordemos que no nació con Cavallo el gobierno de Menem. Por eso mismo quizás el recorrido... un presidente siempre aprende, no es que fuiste al colegio, a la facultad y te enseñaron a ser presidente. Démosle, si querés, ese beneficio. Los presidentes siempre se adaptan, los ministros de Economía también, los presidentes de Banco Central también. Entonces, yendo a tu pregunta, Pablo, no sé si es una cuestión de expertise, pero sí me parece que quizás estoy imaginando, el PRO en la campaña ha tenido equipos y ha mostrado muchas propuestas en temas previsionales, en temas como recién hablamos, en temas de transporte, que va a ser una agenda que los inversores, a medida que pase el tiempo, y ya lo están preguntando hoy, le preguntan al gobierno, ¿cómo vas a hacer para bajar el déficit fiscal? ¿Cómo vas a hacer para sostenerlo en el tiempo? Y que el gobierno también se muestre fuerte. A ver, hagamos este roleplaying. Contestá vos como si fueras el gobierno. Y dale, ¿cuál es la pregunta?
¿Cómo vas a ¿Cómo, sostener? cómo- Dale, cómo vas hágalo. a hacer para sostener en el tiempo? Me dan un rol de vocero. Sí, señor. Perfecto. Vamos. Sos el Adorni económico, dale. A ver, primero que hay uno de los temas que es crucial para la economía argentina que tiene que ver con el gasto en jubilaciones. Eso es un tema claro. que es clave en lo nacional, en lo que es el déficit nacional de hoy. La fórmula que quiere dar el gobierno, vos sabés que hoy se ajustan las jubilaciones, perdón que me extienda con esto, pero 3 meses para atrás. Es decir, hoy vas a pagar en marzo lo que pasó octubre, noviembre, diciembre. A este ritmo, inflación, es un desastre para los jubilados. Claro. Entonces, si yo te digo, yo te empiezo a ajustar desde marzo por la inflación del mes anterior, perfecto, yo te voy a agradecer porque me estás ajustando más rápido, pero estás partiendo de un punto muy bajo. Entonces, ahí hay un excedente de gasto que te estás ahorrando y que es permanente. Eso es un punto que no se habla tanto, es muy técnico, pero que sí está presente en yo voy a hacer una reducción, digamos, del gasto total en jubilaciones. Después te voy a bajar los subsidios a la energía. Ya empecé con el grupo más alto de ingresos. Hay una segmentación, quizás no es la mejor, pero es N1, N2 y N3, que son los distintos ingresos. Y N1 ya está pagando absolutamente todo, el 100% de la tarifa, y le acaban de aumentar todavía más. No voy a subsidiar más el transporte. Digo, son todos pasos que se van a ir dando que van a ajustar el déficit. Y después tenés un tema con provincias que es clave, y en su momento el gobierno de Macri lo había hecho, que es un pacto fiscal para que haya ciertas transferencias de nación que ya no se van haciendo. Ahora el fondo compensador salió y la pregunta es, bueno, ¿con qué van a financiar las provincias? Y gran parte de los gastos que tienen las provincias, que mucho tiene que ver con el déficit previsional. Recordemos que en otro Vaticanal, en la provincia de Buenos Aires, ARBA está aumentando 300%. Todo el mundo que nos ve en provincia dice, che, me llegó por abajo de la puerta una carta bomba, porque es 300%. Sí. No es transversal la cuestión del aumento. Fue feroz en eso también. Sí. La SUBE, ¿cuánto te cobra extra por cada viaje? ¿Cuánto te toma de porcentaje por el servicio? El monto exacto no lo sé, pero lo que sí vos hiciste un punto es que en otros transportes, no sé, en Santiago de Chile, en la región y en otros países, puedes usar una tarjeta con un chip contactless, que es cualquier tarjeta, y viajas directamente, se te debita de una billetera tuya, de un saldo bancario, y no necesariamente tenés que estar yendo a una ventanilla con un plástico extra para subir al transporte público. Bien, y quiero preguntarte, hay otros países que sí siguen usando una tarjeta. Yo creo que ese cambio es una ingeniería demasiado grande para la urgencia argentina. No sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con todas las provincias a las cuales les han sacado este fondo de subsidio del transporte? ¿Cuánto les va a aumentar? ¿Qué le podemos contar a la gente de diversas provincias que nos ven y dice, che, no sé cuánto voy a pagar? Pero ya vienen pagando más en los últimos años. Siempre, ¿no? pero ahora más. Bueno, lo que pasa es que ahora todos los argentinos vamos a pagar más de todo, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Que todos los precios nominalmente nos van a subir. Entonces, no es que las provincias, todos los boletos de colectivo o de otro transporte en el país van a aumentar. Y ese es el desafío, si querés, lo que le preguntaba en ese play roll con Santiago. Pregúntale, dale. Pregúntale cómo van a hacer. Claro, Dale. porque además eso involucra un tema que tiene que ver con la política, y es la relación entre Milei y los gobernadores, que está en este momento en una situación de mucha tirantez. Los gobernadores, no sé si, por supuesto, no todos igual, etcétera, cómo hicieron los deberes. Cuando Milei dice ahora con la suya, le saco el fondo del incentivo docente, le saco el fondo del transporte, bueno, ahora está la noticia de que también a las obras sociales sindicales podrían modificarles o restringirles algunos pagos, después lo aclaramos. ¿Tienen resto las provincias? Las provincias venían siendo superavitarias, sobre todo hasta 2022. Lo que sí pasaba era que tenías un tema que se arregló en el gobierno de Macri, que fue, ¿te acuerdas que el ANSES en su momento, cuando hubo el traspaso de cajas jubilatorias, hacía una detracción de la coparticipación? O sea, la Nación dijo, yo me voy a quedar con un 15% de lo que se recauda por coparticipación a cambio de que ustedes me pasen las cajas provinciales. Eso finalmente se fue devolviendo. Explicarlo de vuelta, porque ahí yo insisto en lo aburrido, a veces es lo fundamental. Es un tema largo, pero en los 90 básicamente hubo un traspaso de cajas de empleados públicos, digamos,
que eran las cajas previsionales de estas personas, que algunas hicieron, las provincias dijeron, bueno, algunas se las vamos a traspasar a Nación, otras provincias se las quedaron. Eso fue una cuenta pendiente, cuando las provincias, digamos, vuelven a tener las cajas, después de que hay un desarme de FJP y demás, que quedó una cuenta pendiente. Y en 2016, con el consenso fiscal, le dijeron a las provincias, bajen impuestos y yo a cambio de eso te voy a ir devolviendo plata que yo te había sacado en su momento. Eso llevó a que las provincias, digamos, de alguna manera empiecen a tener más fondos de los que tenían antes y de alguna manera puedan sostenerse a lo largo del tiempo. De hecho, Nación quedó muy deficitaria y las provincias quedaron casi todas superavitarias. Entonces no tenías ese problema. Ahora, ese fondo ya se terminó, hoy tenemos impuestos mucho más altos porque ingresos brutos que había bajado, de nuevo volvió a subir, y hoy tenés provincias que están mucho más complicadas y algunas que dependían mucho de las transferencias discrecionales de la Nación hacia las provincias. Esto es, una parte de lo que reparte Nación va por coparticipación automático hacia las provincias y hay otra parte que es discrecional. ¿Cuál era una? Por ejemplo, La Rioja. ¿Cuál fue una de las primeras provincias que dijo vamos a dar una nueva cuasimoneda? Claro. La Rioja. Porque son provincias que empiezan a depender mucho más de ese financiamiento que no era automático y que ahora están un poquito más complicadas. Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, por ejemplo. Les quiero agradecer a ambos por haber venido y los comprometo a que cuando la llame la productora Janina o Maxi vuelvan a decir que sí. Gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa.